Las voces que hacen noticia. Miren, en este país más que nunca necesitamos ahora tener indicadores muy claros para medir la efectividad de los programas que se ponen en marcha desde el gobierno de la República. Lamentablemente se ha desarticulado, ¿no? Se han desmantelado algunas instituciones importantes para el país que de alguna forma sí podían ser mejoradas sin duda, sí podían tener áreas de oportunidad, pero que habían costado mucho construirlas y poder ir garantizando que con su trabajo marcáramos la ruta más adecuada de crecimiento económico, pero también de desarrollo social, porque las dos cosas nos importan para un país más equilibrado. Ahora se ha dejado ahí entrever, no hay una definición, pero han dejado entrever y el gobierno de la República, particularmente el presidente, ha puesto en la discusión la efectividad del Coneval. Justo este organismo que va midiendo cómo avanza México en el combate a la pobreza y sobre todo cuáles son las acciones que verdaderamente hacen que las y los mexicanos tengan una mejor calidad de vida. Voy a hablar con el director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el doctor Marcelo de la Jara, para que nos dé sus impresiones, ¿no? Sin ser, sin hablar de algo que no está concreto, pero sí de la importancia de contar en México con organismos que verdaderamente midan la efectividad de las políticas sociales en el país. Marcelo, me da mucho gusto, estimado doctor, saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. El gusto es nuestro, doctor. Bienvenido a tu casa en San Luis Potosí. Doctor, gracias. pues, ¿cómo ves este escenario? Hay que defender las instituciones mexicanas, sobre todo aquellas que han marcado la pauta de la ruta correcta, y el Coneval, pues lo ha hecho bastante bien, doctor. Yo creo que sí. El Coneval es una de las instituciones más ilustres que tenemos en México, que trata sobre temas de desarrollo. Empezó, si me permites, con una discusión entre académicos muy seria entre el año 2005 y el año 2008, en la que con investigación muy rigurosa realizada por investigadores mexicanos, se llegó a un modelo para medir la pobreza. Luego y así inició Coneval, con una medición definida por investigadores mexicanos. Luego adoptó fue cambiando su medición de una visión puramente de ingresos a una visión multidimensional en la cual se tenía en cuenta el ingreso, pero también las carencias de la población a la hora de definir la pobreza. Y eso permitía vincular la medición de la pobreza con las acciones que hacen los gobiernos en el ámbito de la alimentación, de la educación, de la salud, de la protección social, de la vivienda, etcétera. Entonces, al medir las carencias y el ingreso, se creó un modelo muy fuerte para poder medir estas cosas, ¿no? Entonces, y lo que ha estado haciendo Coneval desde 2010 para acá es dar un seguimiento muy cercano a lo que han estado haciendo los gobiernos con los programas sociales, con los presupuestos que dedican a ello, y ha estado haciendo críticas permanentes. Lamentablemente, a lo largo de los gobiernos, el éxito de Coneval ha sido limitado en el sentido de que, al menos a nivel federal, sus recomendaciones no siempre han sido tenidas en cuenta. Entonces, se creó con el apoyo, obviamente, de los partidos, del gobierno. Incluso está en la Constitución de que el Coneval existe y que tiene que ser un organismo autónomo, etcétera, etcétera. Pero luego los distintos gobiernos, claro, no les gusta escuchar malas noticias de que sus programas no funcionan, etcétera, o que aquellos que están funcionando hay que dedicarle más recursos que lo que no están funcionando. Y entonces Coneval ha sido una institución respetada, pero permanentemente bajo crítica de parte de los gobernantes.
Doctor, estoy conversando con el doctor Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sobre por qué defender a una institución como el Coneval. Doctor, el cuestionamiento que hace el gobierno mexicano ahora quiere cuestionar el tema de la autonomía del Coneval, ¿no? Que si realmente es autónomo, que si realmente incide en la vida pública y en las decisiones de los gobiernos, y si no es un organismo que ha sido creado solo para pues validar, ¿no?, las acciones de los gobiernos anteriores. Esto me parece una posición arriesgada del gobierno mexicano, sobre todo cuando ha puesto en la mesa muchos programas sociales, doctor Marcelo, sí, que no tienen claramente indicadores de medición. ¿Qué riesgos tendríamos en la República de meterle mano a un organismo como el Coneval en medio de un Plan Nacional de Desarrollo, pues que parece más bien una carta ideológica que un plan real de acción, doctor? Mira, para darte un ejemplo de la interacción que tiene o que debería tener el Coneval con el gobierno, el Coneval siempre publica un documento que se denomina, lo tengo aquí al frente, se denomina Consideraciones para el Proceso Presupuestario. En ese documento, año con año, el Coneval comenta cuáles son los programas que han ido bien, cuáles son los que han ido mal, y recomienda que se fortalezcan los que han ido bien y que se quiten los que han ido mal. Entonces, cuando uno ve este documento, una de las primeras cosas que ve es que el actual gobierno, al momento de lanzar sus propios programas, ha eliminado una serie de programas que el Coneval tenía caracterizados como que eran muy relevantes para la disminución de la pobreza. Y esa caracterización no era arbitraria, por supuesto, sino que se deriva de las evaluaciones que hace Coneval. Por ejemplo, había un programa de atención a jornaleros agrícolas, y ese programa fue eliminado del presupuesto de egreso de la Federación para este año. Y era un programa que era fuertemente relevante en términos de ingreso para la población con carencias de ingreso. Había otros programas, por ejemplo, el programa de apoyo a la vivienda era un programa fuertemente relevante porque atendía a la carencia de calidad y espacio de la vivienda o de acceso a los servicios básicos de la vivienda, etcétera. Entonces, hay muchos, por ejemplo, comedores comunitarios, o también era fuertemente relevante para términos de ingreso, el programa de empleo temporal. En fin, son programas que quizás se quitaron por una percepción de que eran programas, el gobierno ha caracterizado a muchos de estos programas como que impulsaban la corrupción, como que había un mal uso de los recursos públicos. Pero lamentablemente a la hora de proponer los nuevos programas, muchos de estos programas se han puesto sobre la mesa en muchos casos sin los criterios o las reglas que permitan que se los evalúe. Entonces, o que hace difícil su evaluación. Entonces, uno hubiera esperado que el gobierno atienda a estas recomendaciones de cuáles eran los programas que estaban funcionando y fortalecerlos, o quitar aquel componente de corrupción, o aquel componente de derroche que el gobierno pareciera haber detectado en algunos programas, y que los mejoraran, ¿no? Entonces, esa hubiera sido la lógica que uno hubiera esperado en relación al funcionamiento de Coneval con el gobierno. Bien. Doctor, pues ahí los temas en la discusión. Esperemos que el presidente de la República repare y analice con profundidad lo que se está haciendo en política social en México y respete instancias tan valiosas como es el Coneval. Yo te agradezco la oportunidad, si me lo permites, estimado doctor Marcelo de la Jara. Sigo en contacto contigo para discutir más asuntos de interés para la audiencia.